Los 106 nombres de la lista son, en el mismo sentido, teóricos del simbolismo. No, esa sería la primera confusión que debe evitarse. Unos elaboran teorías generales del símbolo, otros estudian el signo, la interpretación o la significación musical, otros aportan historia cultural, memoria, transferencia o crítica metodológica, y varios son compositores, casos analíticos o apoyos pedagógicos. La unidad del conjunto no es doctrinal, sino funcional. Entonces, ¿qué significa símbolo en este guión? Significa varias cosas que no deben fundirse: mediación cultural en Cassirer, forma no discursiva del sentimiento en Langer, operación psíquica en Freud, relación triádica e interpretativa en Peirce, código histórico en Ratner, presencia de lo invisible en Florensky, memoria compartida en Assmann y configuración musical históricamente verificable en la tesis. ¿Por qué reunir autores tan distintos sin caer en sincretismo? Porque cada uno responde una pregunta diferente. Freud explica transformaciones, Cassirer y Langer fundamentan el estatuto simbólico, Saussure y Peirce aclaran el signo, Nattier separa producción, huella y recepción, Ratner, Mirka y Monel identifican convenciones. Tarasti y Hattan modelan trayectorias de sentido, Assmann, Spain y Riesen explican persistencia e historicidad, Kivi y Abate fijan límites. ¿Cuál es el criterio de verdad de una interpretación simbólico-musical? No basta una semejanza ingeniosa. La lectura debe converger con la estructura musical, el contexto histórico-cultural y una recepción plausible. Además, debe admitir contraprueba. Preguntar qué evidencia la debilitaría, qué lectura rival explica los mismos datos y qué parte del argumento es documental, inferencial o meramente hipotética. ¿Qué aporta el modelo de Alekos Maniatis y dónde reside su originalidad? No propone una nueva metafísica universal del símbolo, sino una arquitectura heurística. Articula dos ejes, musical simbólico e histórico-cultural, y 5 parámetros de transformación, sometidos a triangulación y contraprueba. A diferencia de Freud, no interpreta síntomas, a diferencia de Cassirer, no ofrece una antropología filosófica completa, y a diferencia de Nattier, no se limita a separar niveles. Su aporte consiste en hacerlos colaborar sin confundir sus funciones. ¿Qué se toma de Freud y qué debe rechazarse como extrapolación indebida? Se toma la lógica del trabajo onírico, condensación, desplazamiento, exigencias de figurabilidad y revisión que produce coherencia, además de la simbolización. No se sostiene que una obra musical sea un sueño ni que el análisis sea un diagnóstico del compositor. Freud aporta operaciones de transformación, no un diccionario del significado musical. Cassirer fundamenta la cultura simbólica, Nattier controla los niveles, Freud describe cómo un material puede reorganizarse. ¿Qué significa afirmar con Cassirer que el ser humano es un animal simbólico? Significa que no accedemos a un mundo puramente dado, sino mediante lenguaje, mito, arte, religión y ciencia, formas que organizan la experiencia. Cassirer no clasifica signos como Peirce ni explica específicamente la música como Langer. Su función es más básica. Legitima que la cultura musical no sea un adorno sobre la realidad, sino una forma activa de constituir sentido. ¿Por qué Langer es decisiva para hablar de significación musical sin convertir la música en lenguaje verbal? ¿Por qué distingue la simbolización discursiva de la presentacional? La música posee articulación, pero no vocabulario ni sintaxis proposicional equivalentes a los del idioma. Presenta formas dinámicas análogas a la vida del sentimiento. Cassirer explica la capacidad simbólica general, Langer precisa la especificidad artística. Ratner, en cambio, determina códigos históricos concretos que Langer, por sí sola, no puede identificar. ¿Qué entiende Biely por símbolo y qué añade la música a esa concepción? Para Biely, el símbolo no es una etiqueta convencional, sino una unidad creadora capaz de reunir experiencia, forma y aspiración espiritual. El ritmo y la sonoridad no ornamentan el sentido, participan en su nacimiento. Frente al signo arbitrario de Saussure, el símbolo de Biely pretende transformar la vida. Frente a Ivanov, su acento recae más en la energía formal, rítmica y creadora que en la comunidad ritual. ¿En qué se diferencia Ivanov de Biely dentro del simbolismo ruso? Ivanov vincula símbolo, mito y rito.
El símbolo auténtico abre hacia una realidad suprapersonal y aspira a convertirse en experiencia colectiva, en sobornost o comunidad espiritual. Bieli privilegia el ritmo creador y la transfiguración de la conciencia. Ivanov piensa el arte como germen de misterio compartido. Girard también estudia el rito, pero lo interpreta como regulación de rivalidad y violencia, no como comunión teúrgica. ¿Qué aporta Florensky a una teoría del símbolo y cómo puede tenderse un puente hacia la música? Florensky concibe el símbolo como participación y presencia. La imagen no solo remite a lo invisible, sino que lo hace operante en un umbral sensible. El iconostasio separa y comunica los mundos visible e invisible. El puente musical es litúrgico y estructural. Sonido, canto, campanas, espacio e imagen forman una síntesis de artes y estratifican el tiempo ritual. No debe atribuírsele, sin prueba, una semiótica musical sistemática comparable a Nattier o Tarasti. ¿Es la música un símbolo para Schopenhauer? En sentido estricto, la música ocupa para él una posición aún más radical. No copia las ideas como las otras artes, sino que expresa directamente la voluntad. Esto fundamenta una tradición de trascendencia musical, pero no permite identificar significados históricos concretos. Langer conserva la singularidad no verbal de la música sin comprometerse con la metafísica de la voluntad. Por eso resulta metodológicamente más controlable. ¿Qué función cumplen lo apolíneo y lo dionisíaco en una teoría del simbolismo? Nombran fuerzas artísticas en tensión, individuación, forma e imagen frente a exceso, música y disolución de límites. Nietzsche no ofrece un código de símbolos, sino una genealogía cultural de cómo el arte configura y combate formas de vida. Parte de Schopenhauer, pero transforma su pesimismo metafísico en una dinámica agonística. Ivanov retomará lo dionisíaco y lo orientará hacia mito, rito y comunidad. ¿Qué añade Kristeva a la semiótica estructural? Desplaza la atención del signo estable hacia la significancia en proceso, ritmo, cuerpo, afecto, materialidad e intertextualidad. Saussure describe un sistema de diferencias. Kristeva pregunta cómo ese sistema es atravesado y transformado por fuerzas preproposicionales y por otros textos. Su deuda con Bakhtin es real, pero no son equivalentes. Bakhtin conserva la interacción social entre voces, Kristeva textualiza y psicoanaliza esa interacción. ¿Por qué aparece Girard en un mapa del simbolismo? No por una teoría general del símbolo, sino porque explica cómo deseo mimético, rivalidad, sacrificio y chivo expiatorio generan mitos y ritos que encubren y administran violencia colectiva. Ivanov ve en el rito una posibilidad de comunión, Girard descubre su reverso conflictivo. En la tesis puede servir para interpretar configuraciones sacrificiales, siempre que haya evidencia cultural y no se imponga su esquema a cualquier obra. ¿Qué distingue un símbolo verdadero de una ecuación simbólica en Hannah Segal? El símbolo verdadero representa un objeto ausente y permite pensar, elaborar y crear. La ecuación simbólica confunde el símbolo con aquello que representa. Esta diferencia es valiosa para el arte. La obra no es literalmente la emoción, el objeto o el trauma, sino una forma que permite relacionarse con ellos. Klein aporta la base de las relaciones de objeto, Segal formula con mayor precisión el funcionamiento simbólico. ¿Cómo nace la simbolización según Klein? Surge en el desarrollo temprano, cuando el niño desplaza angustias, deseos y relaciones con objetos internos hacia el juego, el lenguaje y el mundo. La simbolización permite tolerar separación y pérdida. Freud describe operaciones del sueño adulto. Klein sitúa la capacidad simbólica en la constitución relacional del psiquismo. Su utilidad para la tesis es analógica y limitada, no una licencia para psicobiografías del compositor. ¿Qué aporta Ernst Kris a la comprensión psicoanalítica del arte? Explica la creación como transformación formal de impulsos y afectos privados en objetos culturalmente compartibles, vinculada a funciones del yo y a una regresión controlada al servicio de la creación. Langer describe qué clase de forma simbólica es la obra. Kris pregunta por el proceso psíquico que hace posible producirla. No sustituye el análisis de estructura ni la documentación histórica. ¿En qué se diferencia el símbolo jungiano del signo o de la alegoría? El símbolo expresa algo que todavía excede la formulación conceptual, no traduce de manera unívoca un contenido ya conocido.
Los arquetipos y el inconsciente colectivo explican su profundidad transpersonal. Frente a Freud, Jung universaliza y mitologiza más. Frente a Assmann, ofrece estructuras psíquicas, no mecanismos históricos de transmisión. Su amplitud puede ser sugerente, pero exige especial cautela contra la deshistorización. ¿Qué aporta Saussure al estudio del signo? Define el signo lingüístico como unión de significante y significado, marcada por arbitrariedad y valor diferencial dentro de un sistema. Su lección para la música es que una unidad no significa aisladamente, sino por relaciones y convenciones. Peirce supera el esquema diádico al introducir objeto e interpretante. Además distingue icono, índice y símbolo, algo indispensable cuando el signo musical no es puramente convencional. ¿Por qué Peirce resulta más flexible que Saussure para pensar signos musicales? Porque la semiosis es triádica. Un signo se refiere a un objeto mediante un interpretante, es decir, mediante un efecto de comprensión. Además, icono, índice y símbolo describen modos diferentes y combinables de significar. Una figura musical puede parecerse, señalar causalmente o depender de una convención. Saussure privilegia el sistema, Peirce privilegia el proceso interpretativo. ¿Cómo evita Eco que la apertura interpretativa se convierta en arbitrariedad? La interpretación opera dentro de códigos y de una enciclopedia cultural, una red de saberes compartidos que hace posibles ciertas inferencias y vuelve inverosímiles otras. Eco hereda de Peirce la semiosis potencialmente continua, pero insiste en límites textuales y contextuales. Para la tesis, ayuda a distinguir una interpretación abierta de una lectura ilimitada y caprichosa. ¿Qué es el mito para Barthes? Es un sistema semiótico de segundo orden. Un signo ya formado se convierte en significante de una connotación ideológica que presenta como natural algo histórico. Barthes sirve para analizar cómo lo ruso, lo alemán, lo heroico o lo popular pueden naturalizarse. Frolova Walker y Taruskin realizan una crítica histórica semejante en música, pero con documentación especializada y no solo con análisis semiológico. ¿Qué significa que el sentido sea dialógico? Que ninguna voz posee el significado en soledad, toda palabra responde, anticipa réplicas y está atravesada por lenguajes sociales. Polifonía y heteroglosia no equivalen simplemente a muchas líneas simultáneas, sino a posiciones de conciencia relativamente autónomas. Kristeva transforma esta idea en intertextualidad. Nattier, por otra vía, separa producción, huella y recepción para impedir que una sola instancia monopolice el sentido. ¿Qué corrige la fórmula el significado es el uso? Corrige la búsqueda de una esencia fija detrás de toda expresión. Un signo significa dentro de un juego de lenguaje y de una forma de vida. Aplicado a la música, obliga a preguntar quién usa una configuración, en qué práctica, con qué reglas y expectativas. Cassirer ofrece una gran filosofía de la cultura. Wittgenstein recomienda mirar los usos concretos antes de construir una teoría total. ¿Cuál es la función metodológica de la tripartición de Nattier? Separar proceso poético, huella o nivel inmanente y proceso estésico. La intención del compositor, la organización de la obra y la interpretación del oyente no coinciden automáticamente. Esta separación impide deducir el significado desde una sola fuente. Ratner identifica convenciones históricas, Tarasti describe trayectorias narrativas, Nattier determina en qué nivel se formula cada afirmación y qué tipo de prueba necesita. ¿Qué aporta Tarasti que no aporta Nattier? Tarasti modela la música como devenir semiótico. Actantes, modalidades, isotopías, tensiones y programas narrativos organizan una trayectoria de sentido. Nattier distribuye los niveles de producción, huella y recepción. Tarasti analiza cómo la propia configuración musical puede comportarse como proceso, conflicto o transformación. Su fuerza es dinámica. Su riesgo es narrativizar donde la evidencia estructural no lo permite. ¿Qué es un tópico musical? Es un tema del discurso musical reconocido por asociaciones históricas con géneros, estilos y prácticas. Marcha, danza, estilo culto, pastoral, entre otros. Ratner vuelve concreta la significación musical que Langer había fundamentado en general. Un tópico no es un sentimiento privado ni un arquetipo universal. Es una convención situada que debe documentarse en repertorios y hábitos de escucha.
¿Qué hace Mirka con la teoría de tópicos heredada de Ratner? La sistematiza, revisa sus categorías y reconstruye sus fundamentos históricos y analíticos. Ratner abrió el campo. Mirka convierte una intuición poderosa en un programa comparativo más disciplinado. Su aporte a la tesis es metodológico. Exigir que la identificación de un tópico no dependa de una impresión aislada, sino de repertorios, géneros, estilos y competencias de escucha históricamente plausibles. ¿Qué añaden la marcación, el gesto y el género expresivo de Hattan? La marcación explica cómo una oposición estilística adquiere asimetría y valor. El gesto conecta energía sonora, corporalidad y trayectoria. El género expresivo organiza cambios afectivos de gran escala. Ratner ofrece un léxico de tópicos. Hattan muestra cómo esos signos interactúan y se transforman dentro de una obra. Su interpretación es más dinámica, pero sigue dependiendo de correlaciones estilísticas demostrables. ¿Qué significa estudiar la historia cultural de un tópico? Significa seguir su largo recorrido entre música, literatura, prácticas sociales e imágenes. La llamada militar, la caza o la pastoral no conservan siempre el mismo sentido, pueden sobrevivir cuando su contexto originario ya ha cambiado. Ratner identifica tópicos en el clasicismo, Monell reconstruye su memoria histórica. Assmann explicará, en un nivel más general, cómo una cultura conserva y reactiva esos repertorios. ¿Cómo integra Agaw estructura y signo? Agaw trata la música como discurso y combina relaciones internas con tópicos y retórica. Distingue, en términos generales, una semiosis introversiva, elementos que remiten a otros elementos musicales, y otra extroversiva, vínculos con convenciones exteriores. Monell enfatiza la historia cultural de los tópicos. Agaw muestra cómo esos signos intervienen en la lógica formal de una obra. ¿Cómo surge el sentido temporal de la música según Mayer? De expectativas aprendidas. Una continuación probable puede demorarse, desviarse, frustrarse o cumplirse, generando tensión y resolución. Mayer no necesita atribuir a cada motivo un símbolo fijo. Langer describe la música como forma del sentimiento. Mayer explica un mecanismo perceptivo por el cual esa forma se vuelve temporalmente significativa. Ratner añade luego asociaciones históricas más determinadas. ¿Qué aporta la retórica musical barroca de Bartel? Reconstruye la tradición de la música poética, sus figuras, afectos y fines persuasivos a partir de tratados históricos. Para Bach, ofrece un vocabulario documentado que puede relacionar gesto sonoro y práctica retórica. Ratner trabaja principalmente con tópicos del siglo XVIII clásico. Bartel se concentra en la retórica barroca. Ninguna figura debe aplicarse mecánicamente sin atender al contexto y a la función musical real. ¿Qué es la alegoría tonal en Schaef? Es una lectura en la que direcciones tonales, tensiones y resoluciones participan en arquitecturas teológicas e históricas, especialmente en Bach. Bartel identifica figuras retóricas. Schaef interpreta procesos armónicos de gran escala como portadores de una orientación alegórica. Su propuesta es fértil, pero requiere una convergencia excepcional entre estructura tonal, texto, teología y contexto para no convertirse en simbolismo retrospectivo. ¿Qué permite comprender una teoría moderna del motivo conductor? Permite estudiar cómo un motivo adquiere identidad asociativa mediante repetición, transformación, instrumentación y memoria dramática en Wagner y en el cine. El motivo no posee un significado inmutable. Su sentido cambia con la acción y con sus variantes. Wagner proporciona la práctica compositiva, Briwitzer-Stuhl aporta el marco analítico. Assmann ayuda a pensar su persistencia como memoria cultural más allá de una obra. ¿Qué significa la frase, el símbolo da que pensar? Que el símbolo contiene un excedente de sentido que no se agota en una traducción literal y obliga a interpretar. Ricoeur combina explicación y comprensión, sospecha y apropiación. A diferencia de Jung, no convierte todo símbolo en arquetipo, y a diferencia de Eco, enfatiza más la productividad hermenéutica que los límites semióticos. Para la tesis, autoriza profundidad sin prometer una clave definitiva. ¿Cómo se produce la comprensión según Gadamer? Como acontecimiento histórico y dialógico entre tradición, obra e intérprete, una fusión de horizontes, no una reproducción neutra del pasado.
Nattier separa niveles para analizarlos, Gadamer muestra que el intérprete siempre participa desde un horizonte. La consecuencia no es relativismo, porque la obra y la tradición plantean preguntas y resistencias que pueden corregir nuestros prejuicios. ¿Qué relación establece Dilthey entre vivencia, expresión y comprensión? Las ciencias del espíritu comprenden objetivaciones de la vida. Una experiencia se expresa y puede ser reconstruida históricamente. Schleiermacher se concentra en autor y lenguaje, Dilthey amplía la hermenéutica hacia formas culturales e historia. Husserl buscará estructuras trascendentales de la experiencia. Dilthey conserva una orientación histórico-vital especialmente pertinente para estudiar obras en contextos culturales. ¿Cuáles son las dos dimensiones clásicas de la interpretación en Schleiermacher? La comprensión gramatical sitúa el texto en su lengua. La psicológica intenta comprender la singularidad del autor y del acto creador. Gadamer cuestionará que el sentido se reduzca a reconstruir una intención originaria. Para la tesis, Schleiermacher recuerda que ni el contexto lingüístico-cultural ni la individualidad productiva pueden omitirse, pero tampoco deben convertirse en tribunal exclusivo del significado. ¿Qué hace la obra de arte según Heidegger? No se limita a representar un objeto, pone en obra la verdad, abre un mundo y hace aparecer una trama de sentido históricamente habitable. Cassirer entiende la cultura como mediación simbólica, Heidegger piensa la obra como acontecimiento de desocultamiento. Esta perspectiva eleva la fuerza ontológica del arte, pero ofrece menos instrumentos que Ratner o Nattier para verificar significados musicales particulares. ¿Qué aporta el pensamiento débil a la interpretación? Desconfía de fundamentos últimos y entiende la verdad como historia de interpretaciones. Frente a la presencia fuerte y sacramental de Florensky, Bátimo subraya pluralidad, secularización y debilitamiento de estructuras metafísicas. Su función no es autorizar cualquier lectura, sino impedir que una interpretación contingente se presente como esencia eterna. Eco y la contraprueba aportan los límites que esa pluralidad necesita. ¿Qué papel cumplen narración e imaginación en Kearney? Median entre identidad y alteridad, permiten recibir lo extraño, reorganizar la experiencia y responder éticamente al otro. Riquet es su gran antecedente hermenéutico. Kearney acentúa hospitalidad, imaginación y relato. Para una tesis intercultural, ayuda a pensar el encuentro ruso-germanohablante sin reducirlo a identidad fija ni a absorción unilateral, aunque Espagne ofrece un método histórico más concreto. ¿Qué aporta la fenomenología a la experiencia musical? La intencionalidad, toda conciencia es conciencia de algo, y cada objeto aparece según modos de darse. La correlación noesis-noema permite distinguir el acto de escuchar del objeto tal como es escuchado. El mundo de la vida sitúa esa experiencia antes de abstracciones teóricas. Nattier clasifica niveles semióticos, Husserl describe la estructura de aparición, no proporciona por sí mismo códigos históricos de significado. ¿Por qué Brentano aparece antes de Husserl? Porque reintroduce la intencionalidad como rasgo distintivo de los fenómenos mentales. Toda conciencia se dirige a un objeto. Husserl transforma esa intuición en un programa fenomenológico mucho más amplio. Para la tesis, Brentano cumple una función genealógica. Ayuda a comprender que escuchar no es recibir sonidos pasivamente, sino dirigirse a configuraciones percibidas como algo. ¿Qué puede aportar Parménides a un estudio del símbolo? No es un teórico del símbolo. Representa el problema ontológico de la unidad y permanencia del ser frente a la apariencia y el cambio. Su utilidad es de trasfondo, obliga a preguntar si la identidad de una obra o de un símbolo permanece a través de ejecuciones y transformaciones. Ingarden responderá ontológicamente, Guerre mostrará que la propia noción de obra es histórica. ¿Cómo se relacionan imagen sensible y realidad inteligible en Platón? La imagen puede conducir hacia una forma inteligible, pero también quedar en el nivel de la apariencia y la imitación. Florensky hereda una sensibilidad platónica al pensar el icono como acceso a lo invisible, aunque le atribuye una presencia sacramental que no debe equipararse sin más con la teoría platónica. Cassirer, por su parte, reemplaza la jerarquía de dos mundos por múltiples formas simbólicas de cultura. ¿Qué corrige Aristóteles respecto de una teoría puramente trascendente de la forma?
Sitúa la forma en las cosas y analiza sustancia, materia, causas, categorías y mímesis. Para la tesis resulta útil al preguntar cómo una intención se realiza en un material sonoro y qué condiciones hacen representable una configuración. Platón orienta hacia modelos inteligibles, Aristóteles exige atender a la organización concreta. Langer trasladará esta atención a la forma artística como articulación sensible del sentimiento. ¿Qué es una presentación simbólica en Kant? Es una exposición indirecta por analogía de una idea que no puede darse adecuadamente en la intuición sensible. El símbolo no entrega conocimiento del noúmeno, sino que hace pensable una relación. Cassirer ampliará esta función hasta convertirla en filosofía de la cultura, Langer la llevará hacia las artes. Kant aporta el límite crítico, lo simbólico no equivale a posesión conceptual de lo trascendente. ¿Qué utilidad tiene la crítica del error categorial? Impide tratar entidades de un tipo como si pertenecieran a otro. Decir que una melodía afirma una proposición literal, que una tonalidad es una nación o que una forma musical es un trauma puede mezclar categorías. Peirce permite hablar de signos sin volverlos necesariamente lenguaje proposicional. Ryle obliga a formular con precisión el estatuto de cada atribución. ¿Qué enseña Quine sobre la interpretación? Que nuestras afirmaciones dependen de una red de creencias y que la traducción puede estar subdeterminada por la evidencia. Esto desalienta la ilusión de una correspondencia única entre configuración y significado. Sin embargo, subdeterminación no significa igualdad de todas las lecturas. Eco aporta límites culturales y la contraprueba compara poder explicativo, coherencia y evidencia documental. ¿Por qué puede ser pertinente Metzinger, aunque no sea teórico del símbolo artístico? Porque entiende el yo experimentado como un modelo dinámico y transparente. Vivimos el contenido del modelo sin percibirlo espontáneamente como modelo. Esto permite pensar la experiencia musical como construcción integrada en tiempo real, no como copia pasiva. Husserl describe fenomenológicamente cómo aparece el objeto. Metzinger propone una explicación naturalista de la modelización consciente. Su presencia debe ser complementaria, no fundacional. ¿Qué identidad posee una obra musical para Ingarden? La obra es un objeto intencional y esquemático que no se identifica con una partitura ni con una ejecución particular. Cada interpretación concreta algunos de sus lugares de indeterminación sin agotar su identidad. Abate recordará que la música también acontece corporalmente en performance. Guerre mostrará que el concepto de obra autónoma, además de su problema ontológico, tiene una historia normativa. ¿Qué cambia cuando Guerre llama regulativo al concepto de obra? Que la obra deja de parecer una categoría eterna y universal. Se consolida históricamente alrededor de 1800 y regula composición, ejecución, conservación y autoría. Ingarden pregunta qué tipo de objeto es una obra. Guerre pregunta cuándo y cómo esa ontología se volvió práctica dominante. Small y Abate amplían luego la mirada hacia acción musical y acontecimiento performativo. ¿Qué objeción plantea Kibbe a la sobreinterpretación de la música absoluta? Advierte que la música instrumental sin texto, título o programa no debe recibir automáticamente contenidos narrativos, políticos o simbólicos específicos. Su formalismo admite propiedades expresivas, pero rechaza la inflación semántica. Langer sostiene una significación no discursiva general, Hattan reconstruye correlaciones estilísticas, Kibbe exige que ninguna de ellas se convierta en traducción verbal arbitraria. ¿Qué diferencia hay entre lo drástico y lo gnóstico? Lo gnóstico busca conocimiento interpretativo sobre la obra, lo drástico atiende al acontecimiento material, temporal y corporal de la ejecución. Abate no vuelve inútil toda hermenéutica, pero denuncia que el comentario puede eclipsar la música que sucede. Ingarden protege la identidad de la obra, Abate restituye la contingencia de la performance. La tesis debe integrar ambas sin reducir una a la otra. ¿Cuál es la tesis positiva de Hanslick? La belleza musical reside en formas sonoras dinámicas y específicamente musicales, no en la representación determinada de sentimientos. La música puede despertar emociones, pero éstas no constituyen su contenido literal. Kibbe actualiza parte de este control formalista,
Dalhaus historiciza la autonomía que Hanslick defiende normativamente. Hanslick es un límite útil, no una prohibición absoluta de toda significación cultural. ¿Cómo combina Dalhaus autonomía e historicidad? Muestra que obra, forma, valor y música absoluta son categorías históricas, no datos naturales. Puede reconocer la lógica interna de una composición sin separarla de las ideas estéticas y condiciones sociales que hicieron posible esa autonomía. Hanslick defiende la forma contra la emoción, Dalhaus reconstruye históricamente esa defensa. Adorno, a su vez, lee en la forma misma tensiones de la sociedad. ¿Qué significa que el material musical esté históricamente sedimentado? Que escalas, géneros, técnicas y sonoridades no son materia neutral, contienen una historia de usos, agotamientos, conflictos y posibilidades. La forma puede expresar tensiones sociales sin funcionar como alegoría simple. Barth analiza connotaciones ideológicas, Adorno practica una crítica inmanente de la obra y su material. Su riesgo es convertir la dialéctica social en clave total, por lo que necesita contraste histórico y analítico. ¿Qué critica Eisler en la música cinematográfica? Critica el cliché que duplica mecánicamente la imagen, sentimentaliza la escena o manipula al espectador mediante fórmulas previsibles. Propone atender al montaje y a relaciones incluso contrapuntísticas entre sonido e imagen. Wagner integra motivo y drama desde la recurrencia. Eisler sospecha de la automatización industrial de esa asociación. Su aporte delimita la simbolización audiovisual frente al mero reflejo emocional. ¿Puede aplicarse la falsabilidad de Popper a una interpretación humanística? No de manera idéntica a una ley de las ciencias naturales, pero sí como disciplina crítica. Una lectura debe indicar qué evidencia la debilitaría y aceptar comparación con hipótesis rivales. Popper inspira la contraprueba, Kuhn recuerda que los criterios operan dentro de marcos históricos, Feyerabend impide convertir un solo método en dogma. Juntos sostienen un pluralismo crítico, no una ciencia fingida. ¿Qué aporta el concepto de paradigma? Muestra que problemas, métodos y evidencias se organizan dentro de comunidades históricas y que las anomalías pueden transformar ese marco. Esto ayuda a entender cambios en conceptos como obra, autonomía o nacionalismo musical. Popper enfatiza refutación, Kuhn enfatiza historicidad de las reglas. No implica que todas las interpretaciones sean equivalentes, sino que sus criterios también deben hacerse explícitos. ¿Significa el pluralismo de Feyerabend que todo vale? No debe usarse así. Su crítica se dirige al monopolio de un método único y a reconstrucciones demasiado ordenadas de la práctica científica. Popper privilegia la refutación y Kuhn la historicidad de los paradigmas. Feyerabend recuerda que la investigación real desborda reglas fijas. En la tesis, ese pluralismo queda limitado por convergencia de evidencias y contraprueba, de modo que no se degrade en improvisación. ¿Qué es la memoria cultural? Es el conjunto de formas, textos, ritos, imágenes, archivos y cánones, mediante los cuales una sociedad estabiliza y reactiva un pasado significativo más allá del recuerdo biográfico. Ratner identifica tópicos concretos, Assmann explica la infraestructura cultural que permite su persistencia. Riesen estudia cómo el pasado orienta narrativamente el presente, Assmann cómo se almacena, selecciona y ritualiza. ¿Por qué la transferencia cultural es más precisa que la simple influencia? Porque no imagina dos culturas puras entre las que viaja intacto un objeto. Toda transferencia implica selección, traducción, apropiación, mediadores y cambio de función en el contexto receptor. Baba enfatiza hibridez y poder en un tercer espacio. España ofrece una metodología histórica para rastrear agentes, instituciones y resignificaciones concretas entre Rusia y el ámbito germanohablante. ¿Qué es la conciencia histórica? Es la capacidad de relacionar pasado, presente y futuro mediante narraciones que orientan la acción y la identidad. Assmann se concentra en soportes y repertorios de memoria, Riesen analiza la función orientadora de la narración histórica. Para la tesis, impide tratar el significado musical como depósito inmóvil. Cada época reordena sus símbolos para responder a nuevas preguntas. ¿Qué significa la tríada imagen-medio-cuerpo?
Que una imagen nunca existe sin un soporte que la haga aparecer ni sin un cuerpo que la perciba y active. Florensky piensa la imagen como umbral de presencia. Belting la estudia antropológicamente como relación entre imagen, medio y cuerpo. Por analogía controlada, una configuración musical necesita sonido, técnica o soporte y un cuerpo oyente. No es un significado incorpóreo flotando fuera de la mediación. ¿Qué es el tercer espacio? Es el ámbito ambivalente en el que las identidades se negocian y se producen mediante traducción e hibridez. No es una mezcla armoniosa de esencias previas. Span rastrea históricamente transferencias y mediadores. Baba acentúa poder, colonialidad y desestabilización identitaria. En la tesis puede impedir que lo ruso y lo alemán se traten como bloques cerrados. ¿Qué significa afirmar que la música media relaciones sociales? Que la música no solo refleja identidades o instituciones, contribuye a producir públicos, agrupaciones, jerarquías, tecnologías y formas de pertenencia en varios planos simultáneos. Small observa las relaciones enactuadas al hacer música. Born amplía el análisis hacia mediaciones institucionales y tecnológicas. Su aporte desplaza el símbolo desde el contenido representado hacia las relaciones que la práctica musical materializa. ¿Qué revela la idea de cultura como recurso? Revela que la cultura se gestiona y moviliza con fines sociales, económicos, políticos e institucionales. No es una teoría del símbolo en sentido estricto, sino un control sobre sus usos contemporáneos. Assmann explica memoria e identidad. Judy se pregunta quién financia, administra y legitima la cultura. Así evita que el análisis simbólico ignore redes, políticas y condiciones materiales de circulación. ¿Qué corrige la etnomusicología de Nettel? Corrige la tendencia a tomar categorías occidentales como universales. La música debe estudiarse como cultura desde prácticas situadas y comparaciones reflexivas. Langer formula una posibilidad general de significación no discursiva. Nettel obliga a comprobar cómo una comunidad concreta organiza música, valor y sentido. Pique y Harris proporcionan el vocabulario imiquetic para distinguir categorías internas y analíticas. ¿Qué significa el verbo musicking? Significa que la música es una acción en la que componer, interpretar, escuchar, organizar y participar actúan relaciones. Gere muestra la historicidad del concepto de obra. Small desplaza el centro desde el objeto hacia el acontecimiento social. Abate coincide en recuperar la performance, aunque su problema es musicológico y temporal. Small enfatiza las relaciones sociales que el acto musical ensaya y afirma. ¿Qué diferencia hay entre una perspectiva imic y una itic? La perspectiva imic reconstruye categorías significativas para los participantes. La itic utiliza categorías comparativas del investigador. Pique deriva la distinción de la lingüística y la antropología. Para la tesis, una lectura de lo ruso debe diferenciar conceptos nativos, discursos históricos y categorías analíticas actuales. Harris adoptará la distinción, pero dará más peso explicativo a condiciones materiales externas. ¿Cómo usa Harris la distinción imiquitic? La incorpora a un programa comparativo de materialismo cultural. Las explicaciones ITIC atienden a condiciones conductuales, ecológicas y materiales, aunque los significados IMIC sigan siendo datos necesarios. Pique ofrece la distinción metodológica. Harris la integra en una teoría causal más fuerte. En una tesis de simbolismo, sirve como advertencia. Los discursos de identidad no agotan las condiciones de producción y circulación. ¿Qué desmonta Frolova Walker en la idea de música rusa? Cuestiona la rusidad como esencia sonora inefable y reconstruye los mitos nacionalistas, instituciones y políticas que la produjeron, desde Glinka hasta el período soviético. Bieli e Ivanov representan discursos internos de espiritualidad y símbolo. Frolova Walker los sitúa dentro de procesos históricos. Taruskin comparte el impulso antiesencialista y amplía la crítica a recepción, estilo y política cultural. ¿Cuál es la función de Taruskin en la tesis? Historicizar y desnaturalizar. Taruskin examina cómo nacionalismo, recepción, autoridad interpretativa y discursos de autenticidad construyen sentidos musicales. No niega que la música signifique, niega que esos significados sean esencias ahistóricas inscritas sin mediación. Dalhaus historiciza categorías de la música occidental.
Taruskin vuelve especialmente rigurosa esa operación en repertorios rusos y modernos. ¿Por qué es importante estudiar la música rusa del siglo XVIII antes de Glinka? Porque muestra que occidentalización, corte, liturgia, instituciones y traducciones musicales ya habían producido complejas transferencias antes del relato nacionalista del padre fundador. Frolova Walker analiza el mito de Glinka, Ritsarev reconstruye el terreno institucional anterior. Su aporte evita un comienzo súbito y esencialista de la historia musical rusa. ¿Qué aporta Gasparov a la relación entre palabra, música y cultura rusa? Estudia cómo obras musicales dialogan con literatura, nación, memoria y discursos históricos mediante recontextualizaciones complejas. Natie separa niveles semióticos. Gasparov reconstruye redes culturales concretas en las que palabra y música se iluminan mutuamente. Su trabajo favorece una interpretación intertextual históricamente situada, más próxima a Kristeva y Bakhtin, pero apoyada en casos musicales rusos. ¿Qué función cumple la musicología biográfica y contextual de David Brown? Proporciona reconstrucciones detalladas de compositores como Glinka, Mussorgsky y Tchaikovsky, articulando obras, biografía, géneros e instituciones. Taruskin formula críticas historiográficas de mayor alcance. Brown ofrece narraciones documentales centradas en trayectorias individuales. Para la tesis, sus datos pueden sostener o corregir una interpretación simbólica, pero no deben convertirse en psicología causal simplista. ¿Qué aporta Morrison al estudio de la modernidad rusa y soviética? Investigación archivística sobre ópera simbolista, Prokofiev, instituciones y política cultural. Su función es someter las narrativas estéticas a documentos, censura, producción y circulación reales. Ivanov o Scriabin expresan programas teúrgicos desde dentro. Morrison permite evaluar cómo esas aspiraciones funcionaron en teatros, archivos y regímenes históricos concretos. ¿Por qué Ivashkin es especialmente relevante para Schnittke? Porque reúne cercanía interpretativa, conocimiento biográfico y análisis del poliestilismo, los monogramas y la memoria musical de Schnittke. Brivitserstu explica asociaciones motívicas. Ivashkin documenta un caso moderno donde estilos enteros funcionan como materiales históricamente cargados. Su proximidad es una ventaja documental, aunque también exige contrastar testimonios y recepción crítica. ¿Qué lugar ocupa la educación musical superior en la transmisión simbólica? Jergensen estudia formación, práctica, enseñanza e instituciones musicales. No teoriza el símbolo directamente, pero muestra cómo repertorios, criterios y hábitos interpretativos se transmiten corporal e institucionalmente. Assmann habla de memoria cultural. Jergensen permite observar uno de sus mecanismos cotidianos, la pedagogía que selecciona, conserva y transforma prácticas. ¿Qué aporta Shippers a la interculturalidad musical? Analiza cómo repertorios y prácticas se enseñan y trasladan entre contextos culturales, atendiendo a tradición, autenticidad, cambio y sostenibilidad. España estudia transferencias históricas. Shippers examina decisiones pedagógicas contemporáneas. Su aporte recuerda que toda transmisión modifica lo transmitido y que la interculturalidad no consiste en exhibir rasgos exóticos, sino en negociar criterios y prácticas. ¿Qué es la entonación para Asafiev? No es solo afinación, sino unidad sonora históricamente cargada que conecta forma, habla, gesto y vida social. La forma se entiende como proceso, no como recipiente estático. Mayer explica expectativas psicológicas. Asafiev vincula el devenir musical con entonaciones culturales. Tarasti convierte procesos en trayectorias semióticas. Asafiev aporta una genealogía específicamente rusa de la significación musical. ¿Qué aporta Masse a la relación entre estructura y significado? Desarrolla un análisis funcional y semántico de forma, estilo y organización musical dentro de la tradición teórica soviética. Asafiev enfatiza entonación y proceso cultural. Masse ofrece herramientas más sistemáticas para describir relaciones estructurales. Su función en la tesis es impedir que la interpretación simbólica flote por encima de la forma concreta. ¿Por qué un especialista en polifonía renacentista puede ser útil? Porque documenta relaciones entre texto, contrapunto, autoría,
préstamo y recontextualización motívica en repertorios donde la identidad musical se construye por transformación de materiales previos. Esto ofrece antecedentes históricos para condensación y memoria musical. Bartel se ocupa de retórica barroca. Scher muestra prácticas anteriores y evita presentar todos los mecanismos como invenciones modernas. ¿Qué papel cumple Wolf frente a lecturas simbólicas de Bach? Proporciona base documental sobre biografía, instituciones, teología, contrapunto y contexto intelectual de Bach. Schaef propone alegorías tonales y Bartel reconstruye retórica. Wolf permite comprobar que parte de esas lecturas concuerda con el mundo histórico y técnico del compositor. Su función no es eliminar el símbolo, sino disciplinarlo mediante musicología histórica. ¿Por qué incluir la música medieval en una tesis que llega del barroco a la modernidad? Como trasfondo genealógico de modalidad, polifonía y estratificación vocal, Hopping no teoriza el simbolismo central de la tesis, pero muestra que técnicas posteriores se apoyan en historias largas. Scher acerca ese trasfondo al Renacimiento, Wolf lo conecta con Bach. Su presencia debe ser contextual, no un nuevo núcleo teórico. ¿Por qué Bach funciona como caso ancla del modelo? Porque su contrapunto permite observar condensación de líneas, memoria motívica, retórica y articulación teológica sin reducir la obra a un mensaje verbal. La cifra BACH depende de la nomenclatura germánica y de una historia de recepción. Es un signo motivado culturalmente, no un arquetipo universal. Freud aporta la analogía operativa. Bartel, Schaef y Wolf controlan retórica, alegoría y contexto. ¿Cómo se vuelve simbólico un motivo conductor en Wagner? No por llevar una etiqueta fija, sino por asociarse, reaparecer y transformarse dentro del drama, el mito y la orquesta. Su sentido se produce en la memoria del oyente y en relaciones entre motivos. Brivitserstu ofrece la teoría analítica. Assmann explica la memoria cultural posterior. Frente a Hanslick, Wagner subordina la autonomía instrumental a una obra de arte dramática total. ¿Qué hace de Scriabin un compositor simbolista en sentido fuerte? Su proyecto une música, luz, color, filosofía, misticismo y teurgia. El arte aspira a transformar la conciencia y culminar en una experiencia total como el Mysterium. Langer explica cómo la música puede simbolizar sin lenguaje. Ivanov aporta el ideal de misterio comunitario. Stravinsky, en contraste, defenderá límite, oficio y orden frente a la expansión extática de Scriabin. ¿Es Glinka un símbolo natural de la nación rusa? No, se convirtió históricamente en fundador simbólico mediante obras, crítica, instituciones y relatos posteriores. Su lenguaje sintetiza recursos rusos, italianos, franceses y germanos. Precisamente por eso es un caso de transferencia, no de pureza nacional. Frolova Walker desmonta el mito esencialista. Ritsarev muestra antecedentes del siglo XVIII. España explica la transformación de materiales al circular. ¿Dónde reside la fuerza simbólica de Mussorgsky? En la relación entre entonación del habla, imagen, memoria histórica, dramatización y construcción de lo nacional. Sus procedimientos pueden desplazar significados entre palabra, timbre, gesto y escena. Asafiev ayuda a pensar la entonación cultural, Gasparov vincula palabra y música, Taruskin controla los relatos de autenticidad rusa. No debe confundirse singularidad estilística con esencia étnica. ¿Qué tensión introduce Stravinsky en el simbolismo moderno? Sus obras movilizan mito y rito, pero sus escritos insisten en oficio, límite, disciplina y construcción. Esto impide leer todo rito musical como desborde irracional. Scriabin imagina una teurgia total, Stravinsky reivindica restricciones productivas. Taruskin, además, obliga a distinguir la retórica autoral de la práctica compositiva y de las interpretaciones culturales posteriores. ¿Cómo puede hablarse de doble código sin convertir cualquier ambigüedad en mensaje secreto? La ironía, la cita, la deformación y la coexistencia de registros permiten lecturas públicas y críticas, pero cada caso exige estructura, documentos, contexto soviético y recepción. Taruskin y Morrison ayudan a historicizar. Kibbe advierte contra atribuciones semánticas gratuitas. La ambivalencia es una hipótesis graduada, no una contraseña universal que convierta toda disonancia en resistencia política. ¿Qué representa Hindemith dentro del mapa?
Una estética del oficio, el contrapunto, la función y la inteligibilidad musical, articulada también en escritos teóricos. Su recepción soviética muestra cómo una misma práctica cambia de valoración al cruzar contextos. Schönberg defiende una nueva organización desde la idea y el desarrollo. Hindemith busca continuidad artesanal y comunicabilidad. Spain ayuda a estudiar sus resignificaciones interculturales. ¿Qué significa la relación entre estilo e idea en Schönberg? El estilo es la realización histórica de una idea musical, no un repertorio superficial de rasgos. Atonalidad y método dodecafónico no eliminan coherencia, sino que reorganizan relaciones y desarrollo. Webern llevará esa concentración hacia la miniatura extrema. Hindemith propondrá otro modelo de orden. Para la tesis, Schönberg muestra cómo la modernidad transforma la representabilidad sin renunciar a estructura. ¿Por qué Webern puede entenderse como paradigma de concentración? Porque comprime relaciones motívicas, tímbricas y formales en duraciones mínimas, de modo que cada sonido adquiere alta densidad funcional. Esto se aproxima a la condensación como categoría heurística, pero debe demostrarse técnicamente, no psicologizarse. Schönberg conserva desarrollos más amplios, Webern radicaliza economía y discontinuidad. Su propia narrativa histórica de la nueva música también forma parte de su recepción. ¿Qué defiende Mettner frente a la modernidad musical? En sus ensayos sobre la musa y la moda, defiende fundamentos orgánicos del arte, continuidad formal y responsabilidad frente a la tradición. Stravinsky también valora límite y oficio, pero desde una modernidad más cosmopolita e irónica. Mettner formula una crítica conservadora de la novedad como moda. Su presencia muestra que la modernidad no fue una sola ruptura, sino un campo de disputas. ¿Cómo funciona el poliestilismo de Schnittke simbólicamente? Los estilos aparecen como materiales con memoria. Barroco, clasicismo, música popular o vanguardia pueden chocar, citarse, degradarse o adquirir ironía. No son colores neutrales, sino signos históricos. Assmann explica memoria, Adorno, sedimentación del material, y Bashkin aporta documentación biográfica e interpretativa. Frente a Shostakovich, la doble codificación se vuelve una convivencia explícita de lenguajes históricos. ¿Qué lugar ocupan programa y metafísica en Mahler? Mahler recurrió a programas, cartas y discursos metafísicos, pero también los retiró o reformuló, por eso no deben tratarse como traducción definitiva de la partitura. La segunda sinfonía articula muerte y resurrección con texto y arquitectura orquestal, otras obras son más ambiguas. Wagner integra mito y drama escénico. Mahler convierte la sinfonía en mundo heterogéneo, memoria y pregunta metafísica. ¿Qué aporta Piaget a la comprensión del símbolo infantil? La función simbólica aparece cuando el niño puede representar algo ausente mediante juego, imagen o lenguaje, dentro de procesos de asimilación, acomodación y equilibración. Klein interpreta esa simbolización desde fantasías y relaciones de objeto. Piaget la estudia como construcción cognitiva. Para la defensa doctoral es un apoyo pedagógico, no fundamento de la semiótica musical. ¿En qué se diferencia Vygotsky de Piaget? Vygotsky sitúa el desarrollo en la mediación social de signos, lenguaje e interacción. Las funciones superiores se forman primero entre personas y luego se interiorizan. Piaget acentúa reorganizaciones del sujeto, Vygotsky, herramientas culturales y cooperación. Su utilidad está en concebir el aprendizaje de códigos musicales como participación guiada en prácticas históricas. ¿Qué aporta Brunner al diseño de este catecismo socrático? La idea de andamiaje, descubrimiento guiado y construcción narrativa del conocimiento. El diálogo no entrega definiciones aisladas, organiza preguntas progresivas que permiten reconstruir relaciones entre autores. Vygotsky fundamenta la mediación social, Brunner la traduce en estrategias pedagógicas. No es un teórico del simbolismo musical, sino de cómo hacerlo intelectualmente aprendible. ¿Qué significa aprendizaje significativo? Que la información nueva se comprende cuando se ancla de manera no arbitraria en conocimientos previos organizados. Por eso el guión compara autores, Freud con Cassirer, Ratner con Langer, Assmann con Riesen. Brunner favorece descubrimiento y narración, Ausubel enfatiza estructura conceptual previa. Su función es pedagógica, convertir una lista extensa en un mapa estable.
¿Por qué Dewey es relevante más allá del lema aprender haciendo? Porque entiende arte y conocimiento como experiencia, interacción y reconstrucción activa, no como recepción pasiva de contenidos. Abate recupera el acontecimiento de la música, Dewey ofrece una filosofía más general de la experiencia. En el guión, su legado exige que la defensa no sea recitación de nombres, sino capacidad de usar conceptos ante problemas y objeciones. ¿Qué es el construccionismo de Papert? Es la tesis pedagógica de que se aprende especialmente bien al construir objetos públicos, revisables y compartibles, modelos, programas, diagramas o proyectos. Dewey aporta la experiencia activa, Papert incorpora tecnología y diseño. Las infografías, mapas y este guión pueden funcionar como objetos de pensamiento, pero no sustituyen la lectura de las fuentes ni la argumentación doctoral. ¿Qué sostiene el constructivismo radical? Que el conocimiento no es una copia pasiva de una realidad ya ordenada, sino una construcción evaluada por su viabilidad en la experiencia. Cassirer también rechaza el acceso puramente inmediato, pero formula una filosofía cultural del símbolo. Glassersfeld propone una epistemología constructivista. Para la tesis es un apoyo secundario y debe evitarse que construido se confunda con arbitrario. ¿Qué relación tiene Freire con la forma dialogada del guión? Freire contrapone educación problematizadora y diálogo crítico a la transmisión bancaria de respuestas. El catecismo socrático aquí no busca obediencia doctrinal, sino que cada respuesta pueda ser cuestionada, comparada y reformulada. Brunner aporta andamiaje, Freire añade conciencia crítica y relación ética entre voces. Su función es pedagógica, no semiótica. ¿Por qué aparece Feynman en una lista sobre símbolo e interpretación? Solo como modelo pedagógico de claridad, visualización y uso de representaciones múltiples. Sus diagramas muestran que una representación es una herramienta con reglas, no la realidad misma. Peirce ofrece la teoría del signo, Feynman ejemplifica una práctica científica de representación. No debe presentarse como autor del simbolismo artístico ni como fundamento de la tesis. ¿Cuál es la tesis en una sola frase? El simbolismo musical puede interpretarse como un proceso históricamente situado en el que configuraciones sonoras transforman, condensan y desplazan repertorios culturales, siempre que la lectura se apoye en estructura, contexto y recepción y acepte contraprueba. ¿Qué diferencia hay entre signo, símbolo, tópico y motivo conductor? Signo es la categoría general de algo que significa. Símbolo puede designar una relación convencional, una forma cultural o una presencia excedente según el autor. Tópico es una convención histórico-estilística reconocible. Motivo conductor es un motivo recurrente cuya asociación se construye y transforma dentro de una trama. No son sinónimos. ¿Qué autor responde a la pregunta ¿por qué puede significar la música? Langer, apoyada por Cassirer. Cassirer funda la mediación simbólica de la cultura, Langer explica la articulación no discursiva de la música. Ninguno determina por sí solo qué significa una obra concreta. ¿Qué autores responden a la pregunta cómo se determina un significado musical concreto? Ratner, Mirka, Hattan, Monell, Agau, Bartel, Schaef, Mayer y Brivitserstu, según el repertorio y el problema. Nattier obliga a indicar en qué nivel se formula la afirmación. Tarasti modela el devenir semiótico de la configuración. ¿Qué aporta exactamente Freud? Un vocabulario de operaciones transformadoras, no una semántica musical ni una psicología clínica del compositor. La tesis reorganiza ese vocabulario en 5 parámetros heurísticos. Por tanto, debe hablarse de refuncionalización metodológica y no de aplicación literal del psicoanálisis. ¿Qué diferencia hay entre representabilidad, comprensibilidad y simbolización? Representabilidad pregunta cómo un contenido puede adquirir forma en el material disponible. Comprensibilidad pregunta cómo esa forma se organiza para resultar legible o coherente. Simbolización pregunta cómo la configuración llega a remitir culturalmente a algo que la excede. Pueden cooperar, pero no son idénticas. ¿Qué aportan conjuntamente Bieli, Ivanov y Florensky? Bieli aporta símbolo creador, ritmo y transfiguración, Ivanov mito, rito y comunidad, Florensky umbral, presencia y mediación visible-invisible.
Juntos definen la dimensión rusa, pero no forman una doctrina homogénea. ¿Qué diferencia hay entre Asman, Span y Risen? Asman explica persistencia y archivo de la memoria cultural, Span, circulación y resignificación entre contextos, Risen, narración histórica que orienta presente y futuro. Memoria, transferencia e historicidad son funciones distintas. ¿Quiénes protegen la tesis contra la sobreinterpretación? Kibbe exige prudencia semántica, Abate devuelve prioridad al acontecimiento performativo, Hanslick recuerda la especificidad formal, Nattier separa niveles, Eco limita la interpretación, Popper inspira contraprueba. Taruskin y Frolova-Walker impiden esencializar identidades nacionales. ¿Cómo responder a la objeción hay demasiados autores? La tesis no los acumula como autoridades equivalentes. Los distribuye por funciones y solo activa a cada interlocutor cuando el parámetro lo requiere. El pluralismo es una división del trabajo conceptual, no una síntesis doctrinal ni una nube de prestigio. ¿Qué hacer con la intención del compositor? Tratarla como evidencia poética importante, nunca como significado total. Cartas, programas y testimonios pueden orientar, pero la huella musical y la recepción pueden exceder, contradecir o transformar esa intención. Nattier y Gadamer permiten formular esta diferencia con precisión. ¿Cómo evitar esencializar lo ruso y lo alemán? Sustituir esencia por procesos, transferencias, instituciones, tópicos, repertorios, traducciones, recepciones y relatos nacionales. Span, Frolova-Walker, Taruskin, Ritsarev y Baba muestran que las identidades culturales son históricas, híbridas y disputadas. La obra o la ejecución es el verdadero objeto. Ambas dimensiones son necesarias. Ingarden explica la identidad esquemática de la obra, Gere historiciza el concepto de obra, Abate y Small recuerdan que la música existe como ejecución y acción social. La tesis no debe sacrificar el acontecimiento a la abstracción ni la identidad a la contingencia. ¿Qué significa contraprueba en una defensa oral? Nombrar una lectura rival, indicar qué datos apoyarían esa alternativa y mostrar por qué la propuesta elegida explica mejor la convergencia entre estructura, contexto y recepción. Una respuesta doctoral fuerte no declara certeza absoluta, gradúa el alcance de su inferencia. ¿Cuál sería la respuesta final más compacta ante la mesa? Freud me da operaciones, Cassirer y Langer el estatuto simbólico, Saussure y Peirce la lógica del signo, Nattier los niveles, Ratner, Mirka, Tarasti y Hatan herramientas musicales, Bieli, Ivanov y Florensky la constelación rusa, Asman, Span y Risen memoria e historia. Kibbe, Abate, Eco y la contraprueba los límites. Puede resumir, sin enumerar una biblioteca, la arquitectura completa de su marco. Sí, distingo primero el estatuto simbólico de la música, después las operaciones que transforman materiales, luego los códigos y niveles que permiten formular significados concretos, y finalmente las condiciones históricas de su transmisión. Cassirer y Langer explican por qué la música puede funcionar simbólicamente. Freud ofrece un vocabulario heurístico de transformaciones. Nattier, Ratner, Mirka, Tarasti y Hatan controlan el análisis musical. Bieli, Ivanov y Florensky sitúan la constelación rusa. Asman, Span y Risen explican memoria, circulación e historia. Kibbe, Abate, Eco y la contraprueba impiden que la interpretación se vuelva ilimitada. La unidad no consiste en que todos digan lo mismo, sino en que cada autor resuelva una pregunta distinta dentro de un mismo procedimiento verificable.